Imaginemos por un momento la infraestructura financiera más crítica de todo el planeta. Palabras mayores, desde luego. Totalmente. Un entorno tecnológico que procesa unos, atención, 1.000 billones de dólares al año en contratos. Una barbaridad. O sea, le daríamos las llaves absolutas de esos servidores a un adolescente recién graduado solo porque se ha memorizado el manual de instrucciones. Sería una locura. Es una auténtica locura, claro. Pues, a ver, eso es exactamente lo que gran parte de la industria tecnológica está haciendo hoy con la inteligencia artificial en el desarrollo de software. Y la analogía es escalofriante precisamente por lo acertada que resulta, ¿verdad? Ya te digo. Las empresas están cayendo presas de una ilusión enorme. Se asume, de forma bastante generalizada, que integrar un agente de inteligencia artificial es como, no sé, instalar una simple actualización. Como darle a un botón. Exacto. Un clic y, de repente, la productividad se multiplica por 10 sin esfuerzo. Pero la realidad es que el código no es un documento de texto sin importancia. Claro. Es, digamos, el sistema nervioso central de cualquier organización moderna. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el análisis profundo de hoy tiene una misión muy clara, y es romper y reescribir por completo el modelo mental que existe sobre cómo interactuar con la programación generada por IA. Es muy necesario, la verdad. Sí, y para lograrlo vamos a diseccionar un artículo fascinante que se ha publicado hoy mismo, 23 de abril de 2026, en la revista CIO. Un texto muy oportuno. El autor es Mike Wilks y el título, es toda una declaración de intenciones. Se titula Tu agente de programación de IA no es una herramienta, es un desarrollador junior. Trátalo como tal. Esa simple premisa cambia todas las reglas del juego. Totalmente. Ahora mismo el mercado está obsesionado con el concepto de vibe coding, que es esta tendencia reciente de la que tanto se habla. Sí, lo de dictar órdenes y ya. Exacto. Basta con dictar órdenes vagas en lenguaje natural para que el agente genere aplicaciones enteras por sí solo, bajo esta falsa promesa de que la comprensión técnica humana ya no hace falta. Es que Estela. Y fíjate, Wilks compara esta actitud corporativa con una partida de Texas Hold'em cibernético. Un todo o nada. Eso es. Básicamente las organizaciones están empujando todas sus fichas al centro de la mesa, apostando a la estabilidad futura de su código base, pero con los ojos vendados. Ya. Confiando ciegamente en que una máquina que apenas comprenden va a lograr ganar la mano. A ver, es una apuesta suicida. Si se trata a la IA como una simple herramienta, como si fuera, no sé, un martillo algorítmico o un interruptor de autocompletado rápido. El resultado a corto plazo parecerá magia. Claro, parecerá magia, pero a largo plazo va a generar una deuda técnica catastrófica y súper silenciosa. Y para entender por qué la IA no es un destornillador glorificado, tenemos que retroceder un poco. Tenemos que fijarnos en cómo se construye el verdadero conocimiento humano en entornos de altísimo riesgo. Ahí está la clave. El artículo relata la etapa del autor trabajando en la ingeniería de operaciones, el área DevOps, del CME Group. Y para quien nos escucha hoy, es fundamental dimensionar el calibre de esa empresa. Es que hablamos de la Liga de los Titanes Globales, o sea, el CME Group gestiona los mercados de derivados financieros más grandes del mundo. Madre mía. En la época que relata el autor, operaban con, atención, 5 centros de datos inmensos y más de 10.000 servidores. ¡Qué barbaridad! Esto incluye bastidores enteros de sistemas Oracle Exadata, que son superordenadores diseñados para el máximo rendimiento transaccional. Cuestan cientos de miles de euros cada uno. Y a nivel regulatorio es una institución financiera sistémicamente importante. Lo que llaman una SIFI. Eso es. Wilks la cataloga como la SIFI de las SIFIs. O sea, un simple error tipográfico en ese entorno no hace que una web cargue lento. Claro, no es que no te cargue una foto. Exacto. Puede desestabilizar mercados enteros y evaporar fortunas en milisegundos. Tela. En un búnker tecnológico de esa magnitud, nadie recibe acceso root el primer día, o sea, los privilegios de superusuario. Nadie. Cero. No se otorgan bajo ninguna circunstancia, sin importar cuántos másteres universitarios traiga alguien bajo el brazo. Es que el protocolo exige la asignación de un mentor siempre. Justo. En este caso, al autor se le asignó un ingeniero veterano llamado Matt.
Y lo vital aquí es que Matt no le enseñó la sintaxis de los comandos del servidor. No. Le enseñó a hacer lo que él definía como preguntas significativas a un ecosistema que en la práctica es un gigantesco sistema de sistemas entrelazados. Lo fascinante aquí es que esa es precisamente la frontera que separa la teoría de la maestría técnica. Matt obligaba al autor a cuestionar la infraestructura a un nivel casi molecular. ¿A qué nivel te refieres? Pues, por ejemplo, le exigía comprobar de forma rutinaria si los motores de casación de órdenes estaban correctamente anclados a los núcleos físicos de la CPU. Ojo con esto, que es muy técnico pero muy importante. Sí, y es crucial hacer un inciso sobre la importancia de esto. Un motor de casación es el corazón absoluto de una bolsa de valores. Es el software hiperrápido que empareja a quien quiere comprar una acción con quien quiere venderla. Claro. Si el sistema operativo decide mover ese proceso matemático de un núcleo de procesamiento a otro, se generan microsegundos de latencia. Y en las finanzas de alta frecuencia, un microsegundo de retraso es, literalmente, un desastre comercial. Un mundo aparte. Totalmente. También le enseñaba a monitorear las matrices de discos duros RAID para identificar, fíjate, patrones vibratorios. Vibraciones físicas. Sí, para anticipar fallos físicos antes de que los servidores colapsaran. Madre mía, lo que nos lleva de vuelta a la analogía del principio. Enviar un agente de IA autónomo a navegar por ese laberinto esperando que optimice todo al instante es idéntico a poner a un adolescente sin carnet al volante de un Fórmula 1. Tal cual. Aprender qué pedal es el acelerador y cuál es el freno, toma 5 minutos. Los comandos de programación son, al fin y al cabo, solo los pedales. Sí, la mecánica básica. Pero aprender cómo el chasis pierde adherencia cuando los neumáticos se sobrecalientan en una curva a 300 por hora requiere años de sustos y de fricción con la realidad. Y la lección profunda que recibió en CME Group era puramente epistemológica. La ingeniería avanzada no consiste en ser un diccionario andante que memoriza manuales de programación. No, desde luego. Consiste en saber exactamente qué anomalías buscar cuando hay un problema y cómo filtrar el ruido ensordecedor que devuelve un sistema cuando está bajo un estrés masivo. Cuando todo pita. Eso es. Cuando una base de datos crítica colapsa, no te da una respuesta ordenada, escupe miles de líneas de registro inconexas. Caos absoluto. E interpretar ese caos no se logra leyendo un tutorial en Internet. Se logra a través de la mentoría directa, de cometer errores bajo un entorno controlado y, sobre todo, de sentir la gravedad de la responsabilidad operativa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si aceptamos que hacer las preguntas correctas y experimentar esa fricción dolorosa es, digamos, el núcleo de la experiencia, cabe preguntarse qué ocurre cuando le pedimos a un algoritmo que resuelva un problema complejo él solo. Claro, ahí cambia todo. El artículo ofrece una anécdota muy reveladora sobre un intento de aplicar IA en ciberseguridad. Sí, el autor relata un ejercicio muy concreto donde intentaba realizar lo que en el sector se llama API hardening, usando un agente de código. Endurecer una API, o sea, cerrar brechas. Exacto. Endurecer una API significa cerrar metódicamente todas las posibles vulnerabilidades y puertas traseras por donde un atacante podría inyectar código malicioso. Vale. Pero el autor se impuso una restricción operativa muy estricta. La mejora de seguridad debía ser completamente transparente. ¿Transparente en qué sentido? Pues que no se podía añadir ni un solo milisegundo de latencia, ni hacer que el sistema exigiera más potencia de cálculo en el dispositivo del usuario final. Un reto de tela marina, ¿eh? Totalmente. Pues la IA analizó el problema y generó sugerencias y líneas de código de forma prácticamente instantánea. Y el código generado era, sobre el papel, impecable, ¿no? Impecable en un entorno de laboratorio aislado, pero operativamente muerto en el mundo real. ¿Por qué? Porque el modelo sugirió mecanismos de autenticación que la industria había abandonado hace años por ineficientes, y lo que es más grave, la IA ignoró por completo la restricción de la latencia y las leyes de cumplimiento normativo. O sea, fue a lo suyo. Se centró en resolver el rompecabezas matemático de la seguridad, siendo completamente indiferente a si esa solución ralentizaba tanto la aplicación que los clientes acabarían abandonándola. A ver, es equivalente a pedirle a un arquitecto que haga una sucursal bancaria más segura y su única solución sea rellenar todas las puertas y ventanas con hormigón macizo. Exactamente, esa es la idea. Nadie va a entrar a robar, claro, pero el edificio queda inservible. El texto subraya un comportamiento muy alarmante de estos modelos y es que aceptan ciegamente la premisa de cualquier solicitud. Sin rechistar. Una IA no se detiene a decir, oye, espera, si metemos este nivel de cifrado masivo, el servidor va a colapsar en pleno Black Friday. No cuestiona los cimientos porque carece de visión periférica.
Ensambla piezas a la velocidad de la luz y ya está. Esa falta endémica de contexto nos lleva a un modelo mental clásico en las ciencias de la información, que es la pirámide DIKW. ¿Ah, sí? La base piramidal son los datos, números y registros en bruto, sin procesar. El siguiente nivel es la información, que son esos datos organizados para que tengan significado. Vale, datos, luego información. Un paso más arriba encontramos el conocimiento, que es comprender intelectualmente cómo aplicar esa información a un problema. Y coronando la estructura se encuentra la sabiduría. Y la clave para nuestra audiencia no está en las definiciones en sí, sino en el abismo conceptual que separa el conocimiento de la sabiduría. Es un abismo gigante. ¿Cómo se materializa el salto de conocer una regla a ser verdaderamente sabio al aplicarla? Ese salto solo se produce a través de las cicatrices del sufrimiento operativo y la empatía contextual. El conocimiento te dice cuál es la política de seguridad estricta para actualizar un servidor. Lo que dice el manual. Exacto. La sabiduría es esa voz fundamentada en la experiencia que dice, sí, el manual exige aplicar este parche ahora mismo, pero si reiniciamos los servidores un viernes a las 3 de la madrugada en vísperas del cierre trimestral, el sistema contable colapsará. Madre mía, claro. Así que, excepcionalmente, vamos a romper el manual hoy. Asumiremos el riesgo temporal y programaremos el parche para el martes. La sabiduría implica dominar el sistema lo suficiente como para saber cuándo el contexto vital exige ignorar la norma ortodoxa. Entonces, para quien sigue este análisis profundo, surge una pregunta ineludible. Si la IA salta directamente de ingerir billones de datos a escupir código terminado, Sí. omitiendo por completo ese proceso desordenado de pánico en la sala de servidores, de fallar y volver a intentar, o sea, ¿estamos lidiando con un eterno bebé superinteligente? Es una muy buena forma de verlo. Es una entidad capaz de recitar de memoria cualquier biblioteca del mundo, pero que tiene cero sabiduría. El autor plasma esa misma disonancia comparando a la IA con un desarrollador recién graduado de la universidad con las máximas calificaciones. El típico cerebrito sin calle. Exacto. Es una máquina inagotable, ansiosa por complacer y que domina la sintaxis de forma perfecta, pero que adolece de experiencia vivida. Las herramientas convencionales no necesitan ejercer juicio moral o contextual. Un procesador de textos no juzga lo que escribes. Ejecutan órdenes de forma determinista, pero un agente algorítmico que propone arquitecturas de software completas sí requiere juicio crítico. Claro. Por ello, delegar en él decisiones estructurales tratándolo como un simple botón de ejecución es una negligencia corporativa. Lo cual nos sitúa frente a un rompecabezas empresarial colosal. Si el agente de IA no tiene contexto ni sabiduría, no podemos permitir que deambule libremente alterando la red corporativa. Sería un desastre. Pero a la vez, las organizaciones están pagando unas fortunas en licencias precisamente para automatizar y acelerar. ¿De qué manera sacamos todo ese poder de procesamiento sin que nos desmantele los sistemas? El artículo ofrece una solución que resulta fascinante, porque no requiere inventar un software nuevo. ¿Ah, no? No, requiere aplicar un método de gestión de conocimiento muy antiguo. Se refiere a resucitar la filosofía de la programación por parejas, el célebre pair programming, nacido de las metodologías ágiles. Ah, claro, el de sentar a dos personas juntas. Exactamente. Tradicionalmente esto sienta a un desarrollador senior y a uno junior frente a la misma pantalla para resolver el código en tiempo real. Vale. El junior aporta la fuerza bruta, la velocidad de escritura sin descanso y enfoques no convencionales, y el senior actúa como el ancla de contención. El que frena un poco. Proporciona la prudencia, el contexto del modelo de negocio y el juicio para descartar tácticas que son válidas en la teoría, pero desastrosas en esa empresa. Wilsk argumenta que la relación humano más agente de IA debe configurarse bajo esa misma dinámica de simbiosis. Y el texto enfatiza que no se trata de una supervisión asíncrona, donde el humano actúa de corrector ortográfico al final del día. Para nada. O sea, no sirve de absolutamente nada que la IA genere 1000 líneas de código de golpe y un ingeniero súper agotado simplemente pulse el botón de aprobar pull request. Eso es firmar a ciegas. El auténtico codesarrollo exige que el ingeniero eduque a la gente paso a paso. Exige explicarle a la máquina por qué cierta conexión a la base de datos es inaceptable para las reglas de la empresa. La confianza tecnológica no se otorga por decreto, se gana milímetro a milímetro. Darle credenciales de modificación sobre la base de datos de los clientes en su primera semana.
Ni de broma. La confianza técnica suele requerir meses, e incluso más de un año, en consolidarse. El equipo senior observa meticulosamente cómo esa nueva incorporación estructura su lógica, qué nivel de detalle incluye en la documentación y cómo maneja un error. Ese mismo estándar de escepticismo saludable debe aplicarse a la IA. Y para ilustrar cómo gestionar este crecimiento en la responsabilidad, el autor rescata el legendario manifiesto de Netflix, el de los años 2000. Un clásico de la gestión. Sí. El mantra era 100% libertad y 100% responsabilidad. El objetivo es que cada ingeniero asuma la propiedad moral y técnica de lo que construye. Mm. ¿Cómo se traslada esa responsabilidad a un algoritmo que no tiene conciencia? Pues obligándolo a documentar el razonamiento detrás de cada sugerencia y exigiendo que genere pruebas automatizadas de seguridad antes de que un humano siquiera lo revise. Y el camino hacia esa libertad debe ser muy metódico. La hoja de ruta de Wilks estipula que en sus fases iniciales a la gente solo se le permite proponer snippets. Que son fragmentos pequeñitos, ¿no? Sí, fragmentos aislados de código de apenas unas líneas. Si la máquina demuestra captar los matices del proyecto, se le permite escalar para redactar funciones enteras o diseñar bibliotecas. Poquito a poco. Solo en la fase final de esta maduración, tras haber interiorizado el apetito de riesgo específico de la organización, se le autoriza a implementar características completas. Llegados a este punto, resulta imperativo hacer de abogado del diablo, porque es la resistencia número 1 en los pasillos corporativos. A ver. Quien analice este marco pensará inmediatamente, oye, si tengo que avanzar a paso de tortuga, supervisar cada línea, exigir a la IA que escriba pruebas y educarla sobre el negocio, Sí, sí. ¿dónde queda el salto a la hipervelocidad que me prometía Silicon Valley? O sea, el mercado actual está dominado por el miedo a quedarse atrás y la ansiedad de que la competencia lance sus herramientas primero. Esa miopía impulsada por la prisa es el catalizador de las mayores catástrofes de ciberseguridad, fíjate. Ya te digo. La objeción que plantea el artículo es demoledora. Saltarse los protocolos de validación y la integración progresiva no acelera el ciclo de desarrollo en absoluto. ¿Qué hace entonces? Lo único que hace es pisar el acelerador hacia el colapso organizativo. Si una empresa claudica ante la presión del mercado y permite que la IA escriba código crítico desde el minuto 1, el agente comenzará a inyectar fallos lógicos a una velocidad infinitamente superior a la capacidad del equipo humano para detectarlos. Madre mía. Asumir la fricción de la programación por parejas al principio es la única vía para que la herramienta actúe como un multiplicador neto en el futuro. Es la encarnación del principio táctico. Despacio es suave y suave es rápido. Básicamente, fraguar unos cimientos de titanio antes de pretender edificar un rascacielos de cristal. Efectivamente. No obstante, surge un punto ciego preocupante aquí. Si el éxito a largo plazo de la IA depende enteramente de que sea moldeada por un tutor humano, ¿qué sucede si ese maestro arrastra malos hábitos crónicos? Ese es el gran peligro. ¿Qué ocurre cuando la cultura de ingeniería de un departamento entero es tóxica o pobre? El recorrido del autor nos da una lente perfecta para analizar este riesgo. La carrera de Wilks es un escaparate inmejorable de por qué la fricción entre metodologías opuestas es lo que curte verdaderamente a un profesional. ¿Por dónde pasó él? Él explica cómo su etapa inmerso en la burbuja de las .com en San Francisco le grabó a fuego el imperativo de la velocidad de comercialización, hacer prototipos rápidos. Sí, el típico muévete rápido y rompe cosas. Exacto. Pero al trasladarse a los mercados financieros europeos, tuvo que desaprender ciertos vicios para moldarse a marcos de gobernanza de extrema rigurosidad. Menciona específicamente Prince2. Que es súper estricto. Un método estructurado que no permite mover un solo bloque de código sin una justificación de viabilidad exhaustiva. Y luego, su inmersión en los mercados de derivados y materias primas le enseñó el auténtico significado de mantener la resiliencia operativa bajo estrés máximo. La lección vital aquí, para nuestra audiencia, es que ninguna de esas metodologías aisladas tiene la verdad universal, pero su colisión produce a un ingeniero de élite, capaz de adaptarse a todo. Totalmente. Y el argumento se traslada a la IA. Para evitar que la gente se convierta en una máquina frágil, necesita imperiosamente aprender de múltiples chefs. Es vital. Si emparejamos a la herramienta solo con el programador más brillante de la oficina, la IA absorberá su eficiencia, sí, pero también asimilará todos sus puntos ciegos, sus manías y sus atajos no documentados. Por eso es tan importante rotar a la gente de IA entre distintos equipos, perfiles y proyectos, para exponerlo a contrastes en el estilo de codificación.
O sea que vea mundo. Que vea mundo, sí. Esta rotación no es un capricho organizativo, es un mecanismo de defensa contra el mayor defecto estructural de la inteligencia artificial contemporánea. ¿Cuál es ese defecto? Debemos recordar cómo funcionan estos grandes modelos de lenguaje. Operan mediante algoritmos de predicción estadística. Buscan la respuesta promedio más probable dentro de los datos con los que fueron entrenados. Buscan la media. Exacto. Y esa naturaleza matemática los empuja invariablemente hacia la mediocridad estadística, hacia unas mejores prácticas genéricas que en realidad sepultan la innovación lateral. Obligar al modelo a codesarrollar con diferentes mentes humanas rompe ese cerco. Todo este análisis desemboca en una señal de alarma durísima dirigida a las esferas ejecutivas y muy en especial a los CISO, los directores de seguridad de la información. Una alarma que debería sonar en todos los despachos. Sí, porque existe un espejismo recurrente en las reuniones del Consejo de Administración. La creencia mágica de que implementar una licencia de IA permitirá reducir drásticamente las plantillas técnicas. Ya, creen que hace magia. Asumen erróneamente que el algoritmo se encargará de purgar el código malo y mantener la fortaleza operativa de forma autónoma. Es un fallo de cálculo estructural de dimensiones épicas, y evidencia que no entienden en absoluto qué es la IA generativa. Nada de nada. La IA no es, bajo ningún concepto, un corrector ortográfico capaz de sanear una cultura corporativa disfuncional. Es un amplificador despiadado de las dinámicas preexistentes. Ojo con esto. Si una empresa goza de una cultura técnica donde imperan las revisiones de código estrictas, la documentación exhaustiva y los debates arquitectónicos profundos, el agente asimilará ese rigor. Y lo proyectará a lo grande. Pero, a ver, en la cara opuesta de la moneda, si la realidad diaria de la organización es que los repositorios están inundados de código ininteligible, de código espagueti, Un desastre. que la gestión de riesgos se improvisa y que las auditorías se ven como un trámite molesto, la IA devorará esa desidia sistémica. Se alimentará de ello. Acto seguido, empezará a empaquetar y desplegar esas mismas chapuzas directamente en los servidores de producción, pero a una velocidad inalcanzable para el ojo humano. Es una maquinaria perfectamente engrasada para multiplicarla en competencia a nivel industrial. Literalmente. Para ponerle el broche de oro a este concepto de dependencia, Wilks se sirve de una de las metáforas más lúcidas de la ingeniería moderna. Equipara el intelecto y el conocimiento técnico humano con la luz del sol. Qué bonito eso. Sí, el sol posee un núcleo que genera su propia energía, emite calor constante y fundamentalmente es capaz de originar y sustentar la vida de manera autónoma. En diametral contraste define a los modelos de lenguaje y a la IA generativa como la luz de la luna. Es una analogía poética pero de una contundencia clínica. La luna embellece la noche y alumbra en la oscuridad, pero su fulgor es, digamos, un fraude hermoso. Totalmente. Es un simple satélite frío cuyo brillo no es más que el eco rebotado de una luz que no le pertenece. La tesis inamovible que cierra el artículo es que es materialmente imposible sostener un ecosistema vibrante e innovador alimentándolo solo con el reflejo pálido de la luz lunar. Para que el sistema no colapse, se requiere invariablemente del calor de la fuente original, la intuición humana, la imaginación, la memoria del fracaso y el juicio crítico. Claro. Es una advertencia que cae como un bloque de plomo sobre lo que el autor llama los vampiros y hombres lobo de la industria. Esas voces que aúllan a la luna en redes sociales, intentando convencer a los directivos de que el intelecto humano ya es una carga del pasado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si extraemos el núcleo del análisis profundo que nos ocupa, la disyuntiva para cualquier organización tecnológica es implacable. Decidir tratar a un agente de IA como un interruptor mágico o una herramienta de usar y tirar. ¿Qué es lo que muchos hacen? Es una garantía absoluta para acabar inundando la infraestructura de código desechable. Es lo que en los foros se bautiza como SLOP, la bazofia algorítmica sin contexto funcional que se entrelazan los servidores hasta paralizarlos por completo. Si conectamos esto con el panorama general, la organización que demuestre la madurez necesaria para frenar, que escoja invertir tiempo en tratar a la IA exactamente como a ese desarrollador junior recién llegado, que establezca vínculos de codesarrollo, que le enseñe el porqué detrás de cada decisión y le exija responsabilidad antes que puro volumen, esa será la organización que cultive al socio de ingeniería más incansable y productivo del mercado. Fíjate que la eficiencia tecnológica genuina nunca ha brotado del interior de una caja de software. Emerge directamente de la brillantez del modelo de gestión humana que envuelve, encauza y disciplina esa tecnología disruptiva. Emparejar con criterio
Enseñar con rigor contextual e iterar pacientemente. Esos son los verbos fundacionales. Bueno, alcanzamos el final de nuestro recorrido por el laberinto de los servidores corporativos, el código de alto riesgo y la psicología de la ingeniería. Ha sido un viaje intenso. Confiamos en que la disección de hoy ofrezca a nuestra audiencia un escudo conceptual sólido contra la seducción del espejismo de la hipervelocidad autónoma. Eso esperamos. Sin embargo, fieles a nuestro estilo, no vamos a dar por finalizado el debate sin antes lanzar una última idea al aire. Un pensamiento que, no está en el texto original, pero flota inevitablemente al asomarnos al futuro algorítmico a raíz de esa metáfora del Sol y la Luna. Adelante con ello. Si aceptamos sin reservas que los modelos de inteligencia artificial actuales son únicamente el reflejo de la Luna, sistemas entrenados gracias a un océano infinito de código histórico concebido por la imaginación humana bajo la luz del Sol, Sí. o sea, ¿qué escenario nos espera dentro de 5 o 10 años? Qué buena pregunta. Cuando la inmensa base de datos que alimente a las futuras IAs esté saturada y compuesta abrumadoramente por ese mismo código estadísticamente plano, generado en masa por las máquinas de hoy en día, es un círculo cerrado. ¿Acaso la humanidad estará entrenando a la siguiente generación de cerebros digitales bajo un cielo perpetuo y opresivo sin sol, condenados a imitar y degradar el reflejo de un reflejo? Da muchísimo que pensar, desde luego. Es un enigma fascinante e inquietante a partes iguales para seguir estimulando la curiosidad que define a esta comunidad. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención prestada. Hasta la próxima inmersión.